Le damos la más cordial bienvenida al senador Héctor Vasconcelos de Morena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa y de la Comisión Especial de Seguimiento a la implementación del TEMEC. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, es un gusto. Bien, Javier, muy buenos días. Mucho gusto, gracias. Ahí tenemos a la embajadora tenemos a la embajadora Marta Bárcena ahí en la línea. Bueno, hola, querido Héctor. ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarte, Marta. Gracias. Bueno, a ver, vamos a nada más, no quería pasar por alto, senadora, tu opinión respecto a que hemos estado hablando, Héctor, de lo que corresponde a lo que se juega en Estados Unidos, la relación con México. Nos han contado tanto la embajadora su experiencia, ¿no?, en la embajada, que fue en momentos muy críticos en la relación. Nos ha contado también la experiencia de la frontera, el tema migratorio, esos temas que están, ¿no? Y ahorita estábamos en un tema que te pediremos alguna opinión sobre todo eso, si no te importa, Héctor, con el tema de si la turbulencia que se refleja de repente en la relación México-Estados Unidos se podría reflejar con el resultado, con la mayoría, la eventual mayoría republicana en los congresos en la relación con Estados Unidos. Adelante, senadora. Bueno, como te comentaba en el espacio anterior, obviamente creo que teniendo mayoría en ambas cámaras por parte del Partido Republicano, obviamente se generaría una presión más importante al presidente Joe Biden, incluso en el cambio, y creo yo, ¿no? Ojalá que no, en cuanto a la relación con México, ¿no? Obviamente estarían presionando sobre todos estos temas que ya se comentaron y sobre todo en los temas que le interesan al Partido Republicano, los que ya hemos dicho, sí. Pero también creo que hay ahorita por parte del Partido Republicano enojo por precisamente cómo México ha estado, en este caso, demandando a las armadoras. Acuérdate que los estados republicanos es donde prácticamente existen las leyes, ¿no?, donde permiten, incluso pues es muy normal, ¿no?, que tengan esta facilidad los ciudadanos de adquirir un arma. Creo que hay enojo en ese sentido y creo yo que sí se estaría presionando para que la relación cambiara, ¿no? Hay que decirlo de esta manera, creo que nosotros hemos estado haciendo grandes esfuerzos precisamente para lograr esta empatía, para lograr que independientemente quien esté, el partido que esté, quien represente la presidencia o las cámaras, bueno, pues que la relación México-Estados Unidos se siga fortaleciendo y más, y ahora sí que voy a hacer un anuncio, en el próximo 12 de diciembre cumplimos 200 años de relación diplomáticas entre México y Estados Unidos. ¿Qué día, no? ¿Qué día? Guadalupano, ¿no? Así es. Y pues obviamente pues aspiramos a que en lugar de que haya una relación que se vea en conflicto, pues que finalmente se pueda fortalecer. Sin embargo, yo creo que si se logra esta mayoría republicana va a haber mucha presión precisamente para exigirle a México el cumplimiento de acuerdos, por un lado, y obviamente también creo yo que se pudieran estar dando más decisiones unilaterales en materia migratoria. Sale, bueno. ¿Ya le traen su agua al senador? Sí, perfecto. A ver, Héctor, con lo que hemos platicado, si no te importa darnos una opinión así como en lo general, te plantearía algunas cosas que ya han dicho tanto la embajadora como la senadora, que tiene que ver con qué puede pasar, ¿no? Hoy, ¿no? El eventual triunfo, que quede claro, republicano, la debilidad que podría ser para el presidente Biden, la relación con México, una opinión, y entonces ya nos integramos a la segunda parte, que yo quería meter mucho cuál será la política exterior con los republicanos de Estados Unidos en asuntos como el Asia, como el tema Rusia, Ucrania, etcétera. Adelante, Héctor, senador. Mira, yo empezaría por decir que creo que nos estamos adelantando un poco a los acontecimientos de hoy mismo. Ajá. Creo que va a ser mucho más interesante tener una conversación pues a partir de mañana, cuando ya tengamos los resultados de la elección de hoy. Porque particularmente en el caso de Estados Unidos yo recuerdo ejemplos donde la predicción era que una elección iría en una dirección y resultó que fue en la otra. Hay el caso emblemático, si mal no recuerdo, en 1948, en que el Chicago Tribune, creo que se llamaba el principal periódico de Chicago, anunció la victoria de un hipotético presidente Dewey y resultó Truman electo. Entonces, cuando se trata de elecciones, yo siempre digo que yo
prefiero hacer las predicciones al día siguiente de las elecciones. Ni siquiera la noche anterior. Mañana les hago la predicción y el análisis de por qué era inevitable que sucediera lo que va a suceder, pero un día antes no. Entonces estamos dando por hecho que los republicanos van a ganar tanto probablemente la Cámara Baja como el Senado norteamericanos. Yo creo que puede haber sorpresas en uno o en otro caso, porque lo que está en juego en Estados Unidos es algo muy profundo. En el fondo se está jugando ya, digamos, las condiciones de la elección presidencial norteamericana de 2024. Es decir, si hay un triunfo de los republicanos, que además son los republicanos que siguen en términos generales la línea del expresidente Trump, es muy posible que tengamos al menos la candidatura de Trump otra vez para un segundo periodo. Y en cambio, si hubiera una victoria, cuando menos en una de las cámaras de los demócratas, creo que las posibilidades de que se afiance este republicanismo trumpista disminuyen mucho. Entonces, yo creo que en la mentalidad del votante norteamericano, además de lo inmediato, que es la situación económica y en particular la inflación que hay en Estados Unidos, esto, según todas las encuestas, es la preocupación mayor el día de hoy del electorado norteamericano. Creo que también está el trasfondo de lo que quieren los ciudadanos en aquel país para el 2024. De modo que yo me iría con mucho cuidado haciendo predicciones o dando por hecho cosas. Ya en unas horas, en menos de 12 horas, tendremos resultados y entonces podremos ya analizar cuáles son las repercusiones para México, etcétera, y para el mundo entero, ¿no? México, Héctor, ¿habrá sido tema o es tema en esta elección o no tanto? Yo diría que no como tal, aunque el problema migratorio sí. O sea, México, en la diversidad de temas que incluye la relación bilateral México-Estados Unidos, no creo que esté en la mentalidad de la mayor parte de los electores. Pero el tema migratorio y el de la seguridad de las fronteras, especialmente de la frontera sur de Estados Unidos, sí creo que es un factor que juega, sobre todo entre los republicanos, porque parte del discurso republicano por muchos años ha sido atemorizar a la ciudadanía norteamericana con las consecuencias de lo que ellos consideran una frontera abierta no suficientemente regulada. Embajadora, déjame preguntarte, Marta, ¿ves que independientemente de lo que suceda, tomando en cuenta, cierto que las elecciones son una incógnita, siempre no sabemos, yo recuerdo elecciones como las de Nicaragua, ¿te acuerdas? Hace muchos años, cuando lo hacían a Chamorro, ¿no? Sí, que todo el mundo decía que iba a ganar el sandinismo y boom, ¿no? Así de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Y sí hay, digamos, hay un mundo ignoto, ¿no? Desconocido. No sabemos qué pueda pasar. En cualquier elección, incluso en las mexicanas, ¿no? No sabíamos que iba a ganar López Obrador a las 3 de la tarde. Lo empezamos a saber a las 5, aunque todo el mundo decía que iba a ganar, ¿no? Así funciona esto. ¿Cómo ves las cosas bajo esta perspectiva, embajadora? Y tomando en cuenta otra variable, que yo creo que todos sabemos que el mundo está viendo qué pasa allá adentro, porque cualquier resultado tiene que ver con Rusia y Ucrania, tiene que ver con estas agresiones mutuas que se andan aventando las Coreas, Japón, etcétera. ¿Cómo ves esta parte de, al fin y al cabo, entender que estamos en la aldea global? Así es, Javier. Mira, yo coincido primero que nada con lo que dice el senador Vasconcelos y creo que la conversación que hemos tenido ha sido con la hipótesis de que pudieran ganar los republicanos. No estamos dando por hecho que van a ganar. Estamos manejando esa hipótesis con base en las encuestas. Ahora, en materia de política exterior, mira, yo diría que es muy interesante. El tema de la cooperación / competencia con China, o sea, identificar a China como el máximo competidor en la reestructuración del orden global, pero al mismo tiempo como un país con el que se tiene que cooperar en temas específicos, el más obvio de ellos es el del cambio climático, es un consenso en Estados Unidos bipartidista. Y ahí es donde también encaja
cómo se percibe a México dentro de toda esta relocalización de cadenas de valor y como aliado o no en esta competencia, cooperación con China. Y ahí es donde México también tiene que explicar cuál es su relación histórica de amistad con China, pero también cómo nuestros intereses económicos están alineados con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí hay que tener claro que en el tema China sí hay un consenso bipartidista en los Estados Unidos. En el tema de la guerra Rusia-Ucrania, yo creo que es un poco más complejo. Yo creo que hay partes del Partido Republicano que sí tienen muy claro que la invasión rusa a Ucrania fue injustificada, que se tiene que condenar y que están a favor de toda la ayuda que se ha estado dando a Ucrania. Lo mismo sucede con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata. Pero yo diría que hay elementos del Partido Republicano que bien calificó el senador Vasconcelos como trumpistas, que sí están poniendo en tela de juicio la continuidad de la asistencia militar y humanitaria de Estados Unidos a Ucrania, que sí ha sido mucha, alcanza y ronda los 30,000 millones de dólares, que es una barbaridad de dinero, pero fíjate, considera eso, Javier, en el contexto del presupuesto anual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es de 800,000 millones de dólares. Ayer había un artículo de un historiador de Yale que decía, la ayuda a Ucrania, por grande que parezca, es el error, puede ser un error de cálculo en el presupuesto del Departamento de la Defensa. Entonces, ahí sí vamos a ver una diferencia. Y probablemente otra diferencia sea en la relación Estados Unidos con la Unión Europea, en particular con la OTAN, porque hay que recordar cómo Trump y la facción o el sector del Partido Republicano que sigue las ideas de Trump no está a favor o no apoya tanto a la OTAN, mientras que la prioridad del gobierno demócrata ha sido reconstruir las alianzas y, en primer lugar, la alianza Estados Unidos-Unión Europea, Europa a través de la OTAN. Sí. En la aldea global que tú planteas, esos son los tres temas que yo pondría en el escenario. A ver, senadora, senador, les planteo, hay esta idea de que muchos países en América Latina y en el mundo se dividen como en dos, ¿no? Dos tendencias políticas marcadas. Brasil nos lo acaba de demostrar, ¿no? De alguna manera. Colombia en algún sentido también nos lo demostró con el triunfo de Petro. En El Salvador por ahí andan, Argentina también por ahí andan. México como que está más marcado, ¿no? Que es un 70-30, quizás si lo ponemos en términos de porcentajes, ¿no? O sea, quiere decir que hay una presencia de un partido y de un presidente con una prevalencia y además también con una división y con minorías, ¿no? Que aparecen. En Estados Unidos hay mucho la preocupación, ¿no? Del papel que puede jugar Trump, de cómo el país se puede dividir, cómo vivió un 6 de enero tan brutal como el que vivió, que todavía están en procesos legales, ¿no? Respecto a ello. El propio Trump se supone que va a ir a declarar los primeros días de diciembre. A ver, esta otra parte de esta reacción de una sociedad que parece muy crispada y muy enfrentada, un resultado electoral hoy, ¿qué podría dar? ¿La ratificación y la confirmación? A ver, empecemos, senadora. Bueno, todos sabemos y lo vimos y lo vivimos, ¿no? Cómo precisamente Donald Trump inició con esta polarización y con esta división entre los anglos y entre los migrantes y entre los latinos, etcétera, en su momento, que obviamente no trajo nada bueno al país. Obviamente eso le dio, de hecho, eso le dio muchos votos, muchos seguidores. Y obviamente en esta elección vemos cómo estas elecciones precisamente podrían ser el reflejo de esa polarización extrema del sistema político, que obviamente pues es lo que menos se requiere para que un país y una población salga adelante, ¿no? Obviamente pues el regreso o el posible regreso del trumpismo a los Estados Unidos, a gobernar los Estados Unidos, generaría nuevamente esta máxima polarización, que la verdad no es buena para nadie, ni para los estadounidenses, ni para los alrededor de 34 millones de latinos que viven en Estados Unidos, bueno, que son votantes ahorita en Estados Unidos, que ojalá
que salieran a votar en estas elecciones. Sabemos que pues, realmente no hay tanto interés en las elecciones intermedias, pero que pudieran ser un reflejo de lo que pudiera suceder en los próximos años, ¿no? Yo creo que sería pues muy lamentable si regresara precisamente a continuar con esta división de ciudadanos, ¿no? ¿Cómo ves bajo esta perspectiva, Héctor, las cosas, senador? Mira, yo creo que en términos generales, en muchas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos y en América Latina, en las últimas décadas las elecciones han tendido a definirse, a decidirse por márgenes relativamente pequeños. Eso creo que es una tendencia global que ha sido muy estudiada y demás. Ahora, Estados Unidos ya está dividido. Tan es así que en el presente las cámaras están con márgenes muy pequeños de diferencia entre demócratas y republicanos. Creo que esta elección, porque enseguida yo haré mis predicciones mañana, pero creo que... Bueno, hoy en la noche, Héctor. Hoy en la noche, si quieres platicar. Yo creo que hoy en la noche se va a revelar si esta polarización de la sociedad norteamericana se ha incrementado o no. Mi sentimiento personal es que sí, que se va a notar una división tan grande en los Estados Unidos que es un hecho extraordinario. Hay autores, yo mismo si analizo cómo he observado la vida norteamericana, que la empecé a observar cuando tenía yo 10 años, nunca había visto un grado de polarización. Se habla de que desde el siglo XIX, quizá desde la guerra civil norteamericana, no había habido esta división tan varios grande. han utilizado ese concepto guerra civil en este presente. Bueno, que pudieran las cosas derivar en una nueva guerra, pero como referencia histórica, yo creo que desde el siglo XIX no se había dividido la sociedad norteamericana de esta manera, porque había valores muy generalmente compartidos, ¿no? Uno de ellos era la validez del sistema electoral norteamericano. Que yo recuerde a lo largo de toda mi vida, yo nunca oí cuestionamientos respecto de la mecánica y de las instituciones electorales. Entonces, esto que inició hace 2 años es muy grave, porque implica un cuestionamiento de las bases mismas de la democracia en Estados Unidos. Sí, eso. Oye, y Trump es una sombra. Ahorita estaba viendo que votó en Florida. Y dice que votó por el candidato que puede ser su opositor para candidato republicano. Dice, voté por él. Dice, Trump es una sombra que no deja de estar, ¿verdad? No, claro que está muy presente. Pese a estos juicios que enfrenta de todo orden respecto al 6 de enero y respecto a sus finanzas personales y respecto a cómo mantuvo ciertos documentos secretos en su poder, tiene muchos frentes, digamos, y pese a ello, su popularidad es un hecho real de la política norteamericana. Además, ha crecido inmensamente el número de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos que creen que sí es cuestionable el resultado de la última elección presidencial. Entonces, es una situación muy peculiar en la historia de los últimos 100 años, digamos, de Estados Unidos, y con implicaciones yo creo que muy graves, porque esto se refleja en juicios, por ejemplo, sobre la participación de los Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, la cantidad de recursos, esos 30,000 millones de dólares, por lo menos, que se han dirigido a fortalecer a las fuerzas del gobierno ucraniano. Está lleno de implicaciones también respecto de China, de Corea, etcétera, etcétera. Es una elección que va a reflejar las tendencias principales en toda la sociedad norteamericana. Hoy en la noche tendremos resultados. Hoy en la noche analizar. Tenemos tus predicciones hoy en la noche. No, mañana en la mañana. Oye, a ver, Marta, embajadora, tú que trataste con los dos, ¿no? En tu carácter de embajadora, hablo de Trump, de Donald Trump, hablo de Joe Biden, te pregunto, estas versiones, estas visiones, diría yo, de la senadora y el senador,
pues me imagino que se pudieron ver ahí en directo, ¿no? De lo que va pasando con esta sociedad. Es que ese 6 de enero fue impresionante, ¿no? Digamos, simplemente a la vista, ¿no, Marta? Fue impresionante, ¿no? Mira, fue impresionante, increíble, era algo que la verdad es que a pesar de la polarización de Estados Unidos, nadie se esperaba. Y hay todavía pues muchos recovecos o muchos lugares oscuros de lo que pasó el 6 de enero, que algunos ya se fueron iluminando con las audiencias en el Congreso, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la Guardia Nacional no llegó a tiempo a defender al Capitolio. Hay los policías muertos y atacados, los que después se suicidaron ante los temas que, ante lo que no pudieron contener. Algo que yo recuerdo, por ejemplo, es al congresista mexicoamericano por Arizona, Rubén Gallego, que él combatió en las guerras, sirvió en el ejército americano en las guerras de Irak y Afganistán. Fue quien organizó a los congresistas para sacarlos de la sala de juntas y llevarlos a un lugar seguro. Sí. Y fue cuando pusieron a Nancy Pelosi y a Mike Pence en un lugar seguro, porque si no lo hubieran hecho, Javier, estoy casi segura que los hubieran linchado ese día. Y entonces sí hubiéramos tenido, o si hubiéramos sido testigos probablemente de una guerra civil en los Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo que se estaba, que hubo resultado de las elecciones en noviembre, yo hablé con algunas gentes de la Casa Blanca cercanas al presidente y esas personas de la Casa Blanca reconocían el triunfo de Biden. Por eso así lo informé al presidente de la República en su momento. Y le dije, no va a haber posibilidad de que progrese ninguna de las demandas judiciales de Trump en contra del triunfo de Biden. El resultado está ya definido a pesar de que hay estos procesos en curso. Entonces, esto vuelvo y reitero a lo que creo que hemos dicho los tres que estamos conversando hoy contigo. El Partido Republicano tampoco es monolítico. Lo que sí preocupa es que termine prevaleciendo en el Partido Republicano esta ala trumpista que pone en tela de juicio a las instituciones democráticas de los Estados Unidos, la credibilidad del sistema electoral de los Estados Unidos, que como bien dice el senador Vasconcelos, es algo que no habíamos visto sino hasta las elecciones de 2020, y que por lo tanto profundiza esta división. Y lo que pasa en Estados Unidos, nos guste o no, obviamente afecta a lo que tú llamas la aldea global y también en México. Porque Estados Unidos, estemos de acuerdo o no y con todos sus defectos, pues sí ha sido un paradigma de una democracia funcional. Y entonces, si ese paradigma democrático se deshace, ¿cuál va a ser entonces el paradigma para muchos otros países, para los sistemas políticos? Y aquí yo creo que es algo que escapa quizás, que lleva una reflexión de especialistas y académicos y casi filosófica, porque lo que habría que plantearse entonces, Javier, es si la democracia en la historia de la humanidad no va a ser más que un pequeño segundo y las implicaciones de ello, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, a ver, estamos llegando a la parte final, porque además sé que tienen sesión, ¿verdad? Hoy al ratito. Hoy, ¿cuáles temas tienen hoy? Bueno, hoy viene la Secretaría de Economía, claro, Raquel Buenrostro en comparecencia a la 1:00 p.m. Bueno, ese es el tema principal, creo que el día de hoy, y ahorita apenas están pasando ahora sí que la agenda de los dictámenes que se van a... Claro. Oye, y también, ¿qué calculan? ¿Que la reforma electoral vendrá que la semana que entra o en 15 días? ¿O no está todavía como definido? Aquí en el Senado no tenemos fecha aún. Todavía no tiene fecha. Yo pienso que va a ser posteriormente cuando se vea ese tema. Sí, claro. Me sorprendería mucho que fuera antes de diciembre, por ejemplo, porque hay una negociación política incluso muy importante. De modo que yo creo que tenemos algún espacio de varias semanas todavía. Pero otra vez es una predicción y yo no hago predicciones en política. Todo dependerá de también que en qué fecha se discuta en Cámara de Diputados. ¿No? Y posteriormente, si es que
pasa al Senado de la República. Dice el senador Vasconcelos que si quieren saber qué piensa de la reforma electoral, nos vemos el 1 de enero. El 2. El 2, claro, porque el primero es día feriado. Por favor. A ver, para cerrar, yo les pediría una reflexión final sobre ante lo que estamos. Ahorita acaba de decir la senadora algo que me parece verdaderamente puntual, importantísimo. ¿Qué hay detrás de lo que puede pasar hoy? En términos hasta de la democracia misma, de un sistema que ha sido visto como ejemplar a pesar de sus complejidades, es decir, los representantes, si votaste y multiplícalo por el número que pensaste, divídelo entre 2 para sacar quién gana. Pero a ver, una reflexión final, si te parece, empezamos contigo, senadora, de esta, porque también en el fondo es un día muy importante, día muy importante que en el fondo, por más que haya todas las cosas que estamos cuestionando y preguntándonos, es un día de fiesta democrática y eso hay que verlo, ¿no? Es fiesta de participación popular, ¿no? Creo que las instituciones en Estados Unidos y sobre todo ahora sí que la institución electoral ya tiene varios años siendo cuestionado, ¿no? Obviamente con las implicaciones que se ha llevado, sobre todo parte del discurso de cómo se han dado. Sí. Cuando se ha hablado de que hubo elecciones en donde hubo mano negra, etcétera, ya en Estados Unidos, que es algo que obviamente, y ahorita se comentaba, siempre la confianza en las instituciones en Estados Unidos, en todas las instituciones en Estados Unidos, bueno, por parte nuestra, siempre la hemos visto como que en Estados Unidos no sucede lo que sucede en otros países como el nuestro, ¿no? Claro. Por un lado. Por otro lado... Aunque ya hemos mejorado muchísimo por acá, ¿eh? Nos pueden voltear a ver con buena cara. Bueno, yo personalmente me reservo un poquito mi opinión, pero en este tema, volviendo al tema, creo que obviamente lo que suceda el día de hoy en las elecciones en los Estados Unidos y pudiéramos decir, bueno, es otro país, es otra democracia, son ahora sí que sus decisiones sí nos debe de preocupar, nos debe de interesar, porque obviamente pues Estados Unidos para México es muy importante, nuestro principal socio comercial, pero además pues todo lo que compartimos, ¿no? Y todas las implicaciones que pueden tener precisamente las decisiones que se tomen desde el Congreso de los Estados Unidos con respecto a nuestro país. Creo que tenemos que estar muy atentos, muy alertas y obviamente y seguir buscando los vínculos para conversar y buscar precisamente pues que haya las menos afectaciones para nuestro país en cuanto a las decisiones que se puedan empezar a tomar a partir de cómo quede conformada ahora sí que la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense. Aquí están dos de los que deben de establecer esos nexos desde el Congreso, ¿no? En eso estamos trabajando, en eso estamos trabajando de la mano. De verdad que hemos podido lograr precisamente coincidir en esto, en la importancia que tiene precisamente el Congreso de los Estados Unidos. A ver, Héctor, ¿cómo ves las cosas, senador? Mira, yo creo que esto que planteaba la embajadora Bárcena de cuál pudiera ser la durabilidad en el tiempo de los regímenes democráticos, ¿verdad? Es parte de una reestructuración que yo sí creo que está ocurriendo en el mundo entero y en todos los órdenes, no solamente en el orden político, ¿no? Sí, claro. Es parte de un cuestionamiento de todas las instituciones que tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, con una transformación de los mercados laborales, por ejemplo, y luego hay un hecho muy importante que es el ejemplo para muchos de China, que evidentemente es una nación que ha logrado unos progresos económicos prácticamente sin precedente, con un régimen, digámoslo diplomáticamente, que no se corresponde con las concepciones de Occidente de la democracia. Sí. Entonces, están surgiendo otros modelos, hay corrientes a favor de regímenes autoritarios, es parte de un mundo, siempre cada generación piensa que está viviendo momentos críticos, pero yo creo que en el caso nuestro sí es evidente, sobre todo por razones que trascienden incluso lo político, como digo, por el gran desarrollo tecnológico que cambia todos los aspectos de la vida y por otro hecho que a mí me parece central, que es la concentración extrema del capital en minorías, de la riqueza, en ese famoso 1% de la población mundial. Ya, si lo vemos, dejando a México por un momento de lado, si lo vemos globalmente, esta concentración de la riqueza
en menos del 1% en el mundo entero, a mi modo de ver, es insostenible y es una de las cosas que están en el trasfondo de todos los cambios que atestiguamos todos los días, repito, en todos los órdenes. Sale. Cerramos, si te parece, embajadora Marta Bárcena. Sí, pues yo creo que efectivamente estamos viendo esta transformación global, estamos viendo esta competencia de modelos democráticos autoritarios, aunque no me gusta usar esa dicotomía que es la que se está utilizando en Estados Unidos, porque creo que hay muchísima mayor complejidad que nada más en esa división. Y yo plantearía con esto que pone sobre la mesa el senador Vasconcelos, ¿es entonces el futuro o debería de ser el futuro en México cuando menos un corrimiento hacia el centro, hacia un centro izquierda, o vamos a seguir buscando esta transformación radical del modelo, pero hacia dónde? ¿Qué tipo de modelo es el que vamos a tener en el futuro? Y creo que esta discusión que se da en México no puede dejar a un lado lo que está sucediendo en el resto del mundo y sobre todo en América Latina, porque se habla mucho ahorita, como bien decía el senador también, y tú, Javier, de los cambios en América Latina y que hay una izquierda latinoamericana, pero es muy difícil ponerlos a todos en el mismo costal, ¿eh? Sí. Tienen posiciones y tenemos posiciones muy diferentes sobre temas claves, derechos humanos, cambio climático, sector privado y sector estatal, papel de los militares, papel de las policías. Entonces, yo creo que eso es lo que nos espera justamente en los próximos años, y creo que ahí el Senado de la República tiene un papel fundamental, porque es la Cámara por excelencia que también aprueba todos los compromisos internacionales de México y verifica su cumplimiento. Sí. Bueno, pues embajadora Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ti y al senador Vasconcelos, a la senadora Cruz, respetados y admirados ambos senadores. Bueno, y acuérdate que tienes una cita esta noche con nosotros, ¿eh? Sí, me acuerdo perfectamente bien. Sale. Gracias. Senadora, muchas gracias, en verdad. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Y qué gusto el poder compartir esta charla con mi amiga, la embajadora Marta Bárcenas, a la que aprecio y leo y sigo mucho, y obviamente a mi compañero Héctor Vasconcelos, con quienes pues también estamos trabajando una agenda común precisamente con Estados Unidos. Nosotros cuando decidimos ahí con Esperanza cómo hacíamos el programa, híjole, lo ideal sería que estuviera el senador Vasconcelos, la senadora y Marta Bárcena, y mira, bueno, lo se lograste. se nos hizo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Héctor, en verdad, ¿eh? No, al muchas contrario, gracias, muchísimas gracias, Javier, como siempre. Gracias para mí, gracias. Bueno, muchas gracias en nombre de Esperanza Barajas, Liliana Hernández en la producción, resumen informativo está Elizabeth, Eli Robles y el operador Sergio Vargas. Bueno, le esperamos el jueves a las 10:30 en sitio abierto, ya lo sabe, aquí a través de Radio Congreso, y espero que estén con nosotros el próximo jueves. Gracias, no hay que perder de vista lo que sucede en el día de hoy. Ya más allá de todo, hay que ver qué pasa el día de hoy, porque de que tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con todo el mundo, pero hoy particularmente tiene que ver con nosotros, ¿no? Es un país que uno además admira y uno quiere. Yo no quisiera que tuviera salidas, lo diré yo, más sensatas que las de Trump, pero bueno, eso le toca a los estadounidenses decidirlo. Gracias, muchas gracias. Pásela bien, nos vemos el jueves, nos escuchamos el jueves 10:30 de la mañana, adiós.